Hola mis queridos niños y niñas de cuarto, bienvenidos. Hoy comenzaremos con mucho ánimo un nuevo periodo de trabajo. Hoy trabajaremos en la asignatura de matemáticas con el eje de geometría. Específicamente trabajaremos hoy simetría. ¿Cuál será nuestro objetivo o meta para el trabajo de hoy? Lo descubriremos a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprenderé? A comprender qué es una figura simétrica y cómo construirla. ¿Cómo lo haré? Trazando líneas de simetría, dibujando figuras simétricas y utilizando para ello material concreto. ¿Para qué? Para identificar figuras simétricas en el entorno. Nuestro contenido matemático a trabajar será simetría y nuestra habilidad para trabajar ese contenido será comprender. ¿Comprender qué? ¿Qué es simetría? Antes de comenzar nuestro trabajo, recordaremos que es importante poner atención a lo que vamos a realizar, disponer del material necesario para el trabajo, en lo posible tener un lugar de estudio alejado de ruidos, dar lectura las veces que sea necesario a las instrucciones. Asignaremos un tiempo de 90 minutos al trabajo, pero pueden tomar un poco más si ustedes lo consideran necesario. Recordemos que todas estas conductas nos van a permitir alcanzar un aprendizaje de calidad, como también tener presente que la actitud que hoy tendremos frente al trabajo será una actitud de esfuerzo, de perseverancia y de confianza. ¿Cuál será la estructura de nuestra clase? Para el inicio, actividad de conocimientos previos. Para el desarrollo, trabajar el concepto, realizar actividades presentes en la guía, cuaderno de ejercicios, las páginas 83 a 84, y en nuestro texto de matemática de la página 163 a la 166. Como cierre, sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado. Ahora observaremos un pequeño video para activar conocimientos previos. Un nuevo video. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es la simetría y el eje de simetría. Espero les guste. Sigan viendo este video. La simetría es cuando en una figura o cuerpo se puede trazar una línea imaginaria que la divide en dos partes iguales, es decir, es simétrico. En otras palabras, una figura es simétrica si al doblarla sobre sí misma es igual como si fuera en un espejo. A esta línea imaginaria que mencionamos anteriormente se le llama eje de simetría y divide por la mitad a las formas o figuras. No todos los objetos son simétricos. Si un objeto no coincide al doblarse, se le llama asimétrico, como en estas figuras que te muestro a continuación. Si las intentáramos doblar por su eje de simetría, estas no coincidirían. ¿Lo puedes ver? Ahora que ya conocemos un poco más acerca de la simetría, vamos a hacer unos ejercicios. ¿Puedes decirme qué figuras son simétricas y cuáles asimétricas en esta imagen? Muy bien, ¿ya sabes la respuesta? Veamos si estás en lo correcto. La estrella, Catarina y León son simétricos, mientras que el plátano, tortuga y casa son asimétricos. ¿Has aceptado? Ahora recordaremos algunas ideas en relación a lo visto. Simetría. Divide la forma o la figura en dos partes iguales.
Asimétrico, al dividir la figura o forma, sus partes no coinciden. Presenta eje de simetría. Una línea imaginaria que es este eje de simetría. Presentación de la nueva información. Cuando hablemos de simetría, diremos que una figura es simétrica si tiene al menos un eje de simetría. Este eje de simetría es una línea recta que va a dividir la figura en dos partes iguales. Ponle atención, porque estas partes deben ser iguales en forma y en tamaño. Si no es posible trazar la línea que divide la figura en dos partes iguales, diremos que es una figura asimétrica. Observaremos ejemplos de simetría en un cuadrado. Recordemos que el cuadrado tiene la característica de que tiene todos sus lados iguales. Vamos a trazar o a dibujar un eje de simetría, es decir, esta línea recta sobre el cuadrado para poder dividirlo en dos partes iguales, manteniendo forma y tamaño. Vamos a trazar un eje diagonal que nos va a permitir observar que el cuadrado ha sido dividido en dos partes iguales, manteniendo forma y tamaño. Si lo pudiéramos doblar en el eje trazado, ambas partes van a coincidir. Luego podemos trazar uno en forma vertical y vamos a observar que está dividido en dos partes iguales que mantienen forma y tamaño. Horizontal, de la misma manera, si hacemos un doblez en el eje, nos va a permitir dividir la figura en dos partes iguales, manteniendo forma y manteniendo tamaño. Y nuevamente un eje diagonal que nos permite dividir el cuadrado en dos partes iguales. Por lo tanto, el cuadrado tiene 1, 2, 3, 4 ejes de simetría. ¿Ya? Y estos ejes pueden ser vertical, diagonal, horizontal. Ahora vamos a trabajar con ejes de simetría sobre el rectángulo. Una característica del rectángulo es que sus lados opuestos tienen la misma longitud. Tenemos dos lados que son más largos, opuestos con la misma longitud, y dos lados más cortos, opuestos y con la misma longitud. Y que es una característica que va a incidir en la cantidad de ejes de simetría que podemos trazar sobre él. Observemos. Vamos a encontrar un eje horizontal que nos va a permitir dividir el rectángulo en dos partes iguales, en forma y en tamaño. De la misma manera podemos trazar un eje vertical dividiendo el rectángulo en dos partes iguales, manteniendo forma y tamaño. ¿Qué pasa si queremos trazar un eje diagonal sobre el rectángulo? Observemos. Si observamos allí, nos vamos a dar cuenta que al trazar este eje, no nos permite dividir el rectángulo en dos partes que sean iguales en forma y en tamaño. E incluso, si lo doblamos como un plegado, las partes no van a coincidir. Por lo tanto, el rectángulo no tiene eje de simetría diagonal. Solo tiene eje de simetría vertical y un eje horizontal. Solo dos. Y que es una característica en relación a su forma. Eje de simetría en diferentes formas y figuras. Una hoja, una chinita, una mariposa, una M y una E. Vamos a trazar sobre estas figuras, estas formas, ejes de simetría. Recordemos que si sobre una figura o una forma hay un eje, es una figura simétrica. Por lo tanto, la hoja es una figura simétrica. Al trazarla nos va a permitir dividirla en dos partes iguales. Lo mismo con la chinita, podemos trazar un eje de simetría vertical que nos permite dividirla en dos partes iguales en forma y tamaño. Y ya teniendo un eje de simetría, la figura es una figura simétrica. Pasa lo mismo con la mariposa. La M tiene un eje de simetría vertical
Si quisiéramos trazar un eje de simetría diagonal o uno horizontal, no nos va a permitir dividir la M en partes iguales. Por lo tanto, tiene solo un eje vertical. La E tiene un eje horizontal. Ponemos atención acá porque si quisiéramos trazar un eje vertical o un eje diagonal, tampoco nos va a permitir dividirla en dos partes de igual forma y tamaño. Por lo tanto, solo tiene un eje horizontal. Ahora vamos a trabajar con el concepto de asimetría. Si no es posible trazar una línea que divida la figura en dos partes iguales, estamos en presencia de una figura asimétrica. Observemos el ejemplo de un polígono irregular. Recordemos que los polígonos son figuras planas, cerradas, de 3 o más segmentos de recta. El cuadrado y el rectángulo también son polígonos. Vamos a intentar trazar sobre este polígono irregular eje de simetría. Si logramos trazar un eje, ya será una figura simétrica. Si no logramos trazar ejes que lo dividan en dos partes iguales, estaremos en presencia de una figura asimétrica. Trazamos la primera en forma horizontal y nos damos cuenta que la figura no se dividió en dos partes iguales. Por lo tanto, no es un eje de simetría. Volvemos a trazar uno, pero ahora en forma vertical, y volvemos a observar que no fue dividida en dos partes iguales, manteniendo forma y tamaño. No hay simetría. Y trazamos uno diagonal y volvemos a observar que no coinciden las partes ni en forma ni en tamaño, por lo tanto no hay eje de simetría aquí. Como conclusión podemos decir que este polígono irregular es una figura asimétrica. ¿Por qué? Porque no hemos podido trazar sobre ella una línea recta, que es su eje, que lo divida en dos partes iguales. ¿Cómo construir una figura simétrica? Si se quiere crear figuras simétricas, se debe trazar una línea de simetría y dibujar a ambos lados de ella la misma figura. Es decir, cada una de las figuras conserva la distancia y la posición respecto de la línea de simetría. Allí observamos un ejemplo donde está ya trazado, dibujado el eje de color rojo y debemos dibujar la otra parte de la figura para que ésta sea simétrica, ¿cierto? La misma figura a ambos lados. Pero para ello debemos tener presente que al comenzar a trazar, la figura debe mantener la distancia y la posición respecto al eje de simetría. Aquí estamos trazando solo una cuadrícula que nos facilita el trabajo porque incluso podemos contar la cantidad de cuadritos que hay de distancia entre el eje y la figura para comenzar a dibujarla, a construirla. Y en el paso 3 ya está dibujada sobre la cuadrícula y cada puntito rojo, azul, verde, los puntitos que están presentes nos permitió irla formando y manteniendo la distancia y la posición en relación a su eje. Ahora vamos a trabajar en el texto de matemática en la página 163. Actividad 2 dice, identifica si cada señal de tránsito es simétrica. Marca con un tic y justifica tu respuesta. Para poder identificar si es simétrica, debemos trazar sobre ella un eje de simetría. Esta línea recta que lo va a dividir en dos partes iguales. Ya teniendo un eje, es una figura simétrica. Actividad 3. Ciencias naturales. Observa las imágenes de algunos seres vivos simétricos y realiza lo pedido en tu cuaderno. A. Elige una figura y traza en ella todos los ejes de simetría posibles. B. ¿Cuántos ejes de simetría trazaste? C. ¿Por qué escogiste esa imagen y no otra? Justifica tu respuesta. D. ¿Te parece interesante relacionar tus conocimientos matemáticos con otras asignaturas? ¿Por qué?
E. Compara tus respuestas con tus compañeros y compañeras de curso. Pero ustedes comentarán el trabajo con quien les ayude a realizarlo en casa. Luego, en la página 164, van a trabajar con hojas de papel lustre para construir un perro en origami. El origami es el arte de crear figuras doblando papeles y sin usar tijeras ni pegamento. Allí están los pasos que deben seguir y luego lo que deben responder. A. ¿Les resultó fácil o difícil hacer la figura? ¿Por qué? ¿Le gustaría realizar otra figura en origami? ¿Por qué? De acuerdo a los pasos que siguieron. ¿Son simétricas las figuras que aparecen en cada una de ellas? Expliquen. Recordar que si es simétrica, se van a poder doblar y este doblez va a permitir que coincidan las partes. D. Doblar el papel es una forma de comprobar que una figura es simétrica. ¿Por qué? Luego van a trabajar en la página 165 donde dice, Víctor construyó una figura simétrica en una cuadrícula. Observa los pasos. Y ahí está el ejemplo que trabajamos anteriormente. Ya están los pasos, el trabajo realizado por Víctor, y ustedes van a describir el procedimiento, o sea, lo que realizó para poder construirla. En el paso 1, si dibujó el eje de simetría. En el paso 2, tomando la distancia para mantener ¿cierto? Esta distancia en respecto al eje, y en el paso 3, ¿qué sucedió finalmente? Y D, observa la figura del paso 3, ¿cuántos ejes de simetría se pueden trazar en ella? Marca con un, ¿tiene un eje de simetría? ¿Tiene dos ejes de simetría? ¿O tiene más de dos ejes de simetría? Luego van a trabajar en la página 166, en la actividad 3, donde dice completa las siguientes figuras para que sean simétricas. El eje de simetría ya está trazado, está con rojo, falta la otra parte que ustedes deberán construir para completar la figura simétrica. Van a trabajar luego en su cuadernillo de ejercicios de matemática, en la página 83, donde deben pintar las figuras que sean simétricas. Y para poder identificar cuáles son simétricas, deben trazar ejes de simetría sobre ellas. Recordar que teniendo un eje de simetría, ya sea vertical, diagonal o horizontal, ya es una figura simétrica. 2. Van a responder preguntas. Dice, lee las siguientes afirmaciones, comenta y responda a la pregunta. A. Sofía dice que la estrella no es simétrica. ¿Es correcta la afirmación de Sofía? ¿Por qué? B. Alonso señala que la figura que se observa es simétrica. ¿Es correcta la afirmación de Alonso? ¿Por qué? Recordamos nuevamente que para saber si es simétrica o no, debemos trazar sobre estas figuras un eje de simetría. 3. A continuación, dibuja 3 figuras que sean simétricas y traza todos sus ejes de simetría. Y en la página 84 van a completar las figuras simétricas de acuerdo al eje de simetría que ya está trazado allí. Y están sobre cuadrícula, por lo tanto le va a permitir ir contando los cuadraditos para mantener la distancia en respecto a su eje. Finalmente, vamos a verificar lo aprendido, vamos a responder la pregunta. ¿Podrías explicar brevemente con tus palabras qué es una figura simétrica? Revisamos nuestro proceso de aprendizaje marcando con una X en el último recuadro de la afirmación donde dice reconozco una figura simétrica. No entiendo, tengo dudas, lo entiendo, no puedo explicarlo, y lo entiendo y sí puedo explicarlo. Excelente trabajo, muy bien hecho. Recordar que deben enviar su evidencia, tomar la fotografía del trabajo, enviarla para así poder retroalimentar y ayudarlos en el trabajo para que se desarrolle de mejor manera y guardar esta evidencia en sus portafolios. Nos vemos en una nueva clase, que estén muy bien. Adiós.